Ahí, ya, ya. A ver, sí, como les decía, disculpen la interrupción. Como les decía, hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Edgar Herrera. El licenciado Edgar Herrera va a tocar el tema y va a hacer una exposición magistral sobre la retención impositiva de los pagos al extranjero. Bueno, para introducir y presentar al licenciado Edgar Herrera, les voy a leer su hoja de vida. El licenciado Edgar Herrera ha sido parte del equipo de Galindo, Arias, López y Asociados desde 2004, especializándose en derecho tributario doméstico e internacional. Antes de su incorporación a la firma, fue asistente pro bono del director general de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá. Su compromiso profesional lo llevó a fundar el capítulo panameño de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, del cual actualmente es presidente. Además, es corresponsal del International Bureau of Fiscal Documentation, con sede en el Reino de los Países Bajos. Se mantiene actualmente en una labor activa como expositor internacional en materia de derecho tributario internacional. Grupos de práctica: tributario, contratos con el Estado y licitaciones públicas, idiomas español e inglés. Educación: curso avanzado de aplicación de convenios internacionales para evitar la doble imposición. Universidad de Viena, Austria, 2009. Maestría avanzada en Derecho Tributario Internacional, Universidad de Leiden, Reino de los Países Bajos, 2006. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, capítulo de honor Sigma Lambda, Universidad de Panamá, 2004. Transacciones relevantes: asesoría a web, Economé 1 SA, en el financiamiento del proyecto eólico 55 megawatts por la suma de 70.9 millones de dólares americanos. Asesoría a Coviden PLC en la decisión de su negocio farmacéutico en Panamá. Asesoría a Coca-Cola FEMSA SAP de Cuernavaca en el proceso de adquisición del grupo Industrias Lácteas. Artículos de publicaciones: Tratados Fiscales, septiembre de 2016, Panamá, un lugar ideal para inversión extranjera, noviembre de 2012. Reconocimientos: 2015, USU Legal reconoce al licenciado Herrera como una autoridad global en materia de derecho tributario corporativo. Asociaciones: Asociación Panameña de Derechos Tributarios, Asociación de Exalumnos del Centro de Tributación Internacional de la Universidad de Leiden, Asociación Fiscal Internacional, IFA, presidente del capítulo panameño, Oficina Internacional de Documentación Fiscal, IBFD y el Colegio Nacional de Abogados en Panamá. Bueno, sin más, por favor, muy agradecido por su presencia, licenciado Edgar Herrera, y le damos la palabra para que usted presente el tema de hoy, que es la tributación impositiva de pagos al extranjero. La retención impositiva de pagos al extranjero. Hola, no sé si ya estoy en pantalla o no, solamente para aprovechar y darle las gracias al Grupo Guía, el cual vi cómo nació y cómo ha resultado un crecimiento tan exponencial en menos de 10 años, lo que no deja de ser impresionante. Y pues principalmente gracias por la invitación a tocar estos temas que en materia de derecho
son difíciles de encontrar, principalmente porque la materia del derecho tributario, uno, no tiene muchos adeptos en ningún país, no solamente en Panamá, pero por otro lado, cada vez más resulta más importante. Al licenciado Castroverde por su introducción. La idea principal de la presentación es hacer un análisis general de las normas de retención impositiva, ver cómo están estas relacionadas con el principio de territorialidad fiscal en Panamá y adicionalmente, pues, que ustedes tengan abiertas las preguntas que quieran sobre el tema, inclusive más abierto, no solamente sobre el tema específico, sino quizás también sobre el tema de tributación internacional, que sé que hay muchas dudas sobre esos temas y muchas dudas sobre las posturas panameñas, y si además del tema específico quisieran tocar algún tema particular que esté relacionado con la tributación internacional, pues con todo gusto. Licenciado Castroverde, cuando usted me indique, yo comienzo la presentación del tema específico. No sé si quisiéramos abordar algún tema inicial que le gustaría al grupo guía que los ayudara yo con un poquito de guía en algún tema en el que bien tengan interés. Excelente. Bueno, el tema inicial es muy importante, ¿no? Ahí con las preguntas que me hagan los participantes, pues yo se las haré llegar para que ustedes tengan una respuesta para ellos. Perfecto. Entonces iniciemos. A ver, nos enseñan en nuestras universidades varias cosas en materia de tributación internacional. Yo recuerdo en mis años de la Universidad de Panamá, teníamos un profesor que todavía está vivo, entiendo que es don Manuel García Almengor, que daba dos clases: la clase de Derecho Presupuestario y la clase de Derecho Tributario. En materia a lo que llamaban pues Derecho Financiero, no sé si todavía se llama así. La realidad es que el derecho fiscal cada vez se hace más importante. La razón por la cual se hace más importante es que cada vez más los estados son conscientes de la necesidad y de las crecientes necesidades de tener el dinero suficiente para poder llevar a cabo la labor social que les corresponde, que cada vez también es mucho más costosa, ¿no? Obviamente el uso de los dineros del pueblo o de los impuestos, que no tienen otro nombre diferente, se llaman impuestos porque a nadie nos pregunta si nos gusta o no nos gusta. Son impuestos por el Estado, antes eran impuestos por el soberano, y la intención es que ese dinero en los estados modernos sirva para sufragar el gasto público. Lamentablemente, pues el gasto público va a depender y no lamentablemente, pero depende de una política coherente para que ese gasto público sea el correcto. Y ahí cada quien pues puede tener su particular impresión sobre cómo nuestros gobiernos han dirigido o guiado el gasto público y el uso de esos ingresos. La realidad es que esos ingresos del Estado, que se llaman impuestos, contribuciones especiales y tasas, como lo reconoce la propia Constitución, en nuestro país tienen ciertas particularidades. Hoy vamos a hablar principalmente de dos impuestos: el impuesto sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, de bienes muebles y servicios, que es el denominado ITBMS, que es primo de un impuesto prácticamente de corte internacional que es denominado IVA o VAT en países de habla inglesa. Y como estos dos impuestos, que son los impuestos principales en materia de transacciones internacionales o de transacciones locales, tienen un lado de la moneda muy interesante cuando se trata de personas que generan estos ingresos, pero que no están ubicados dentro del territorio nacional. Quizás esta frase pareciese sin sentido, y
y lo entiendo perfectamente, porque todos nos recordamos, el principio básico de tributación en nuestro país es el principio de territorialidad del impuesto sobre la renta principalmente. Entonces, ¿qué es el principio de territorialidad? Pues más o menos es definido, a mí no me gusta la definición que utiliza el 694 del Código Fiscal y me gusta explicarlo de esta forma. El impuesto, el principio de territorialidad está basado en que nuestro país o estado solo grava, y nótese que digo solo grava porque podría gravar más cosas, solo grava aquellas transacciones y aquellos ingresos que considera de fuente panameña. ¿Qué significa eso? Pues significa un montón de cosas. Lo primero es que nuestro sistema no impone impuestos por razón de condiciones subjetivas, es decir, no ubicamos a una persona que sea residente fiscal para determinar si esa persona nos debe pagar impuestos sobre la renta en Panamá, sobre su renta mundial, sino que hace todo lo contrario. Lo que establece es una serie de reglas que son denominadas en la doctrina de reglas de fuente, y de acuerdo con esas reglas de fuente vincula un elemento de renta particular con la territorialidad panameña y de esa manera considera que esa renta está sujeta a gravamen o no. Eso nos va a hacer dividir el mundo en nuestro país para los efectos prácticos en dos tipos de ingresos principalmente. Los que son denominados ingresos de fuente panameña y que por lo tanto están sujetos a el control legal de la gravabilidad en Panamá, y los denominados ingresos de fuente extranjera. Esos ingresos de fuente extranjera en nuestro país no están grabados de forma directa, solamente están grabados de forma indirecta en materia de impuestos sobre dividendos, que es un tema muy particular y que da para hacer toda una tesis y dedicarnos otra hora a este tema, pero en principio, en materia de impuestos sobre la renta, las rentas de fuente extranjera no están grabadas en nuestro país. Eso nos deja con un solo tipo de gravamen, y es las rentas que consideramos rentas de fuente panameña. Estas rentas de fuente panameña pueden ser de dos tipos. Están las gravables, es decir, las que el Estado determina como gravables y por lo tanto impone un impuesto sobre estas, y hay otras que se consideran exentas, es lo que denominamos en la doctrina las rentas de fuente panameña exenta, y son ciertos ingresos que nuestro legislador ha considerado que no deben ser gravados con el impuesto sobre la renta. Para ejemplo, los intereses de las cuentas bancarias. En muchos otros países, los intereses que generan las cuentas bancarias son gravadas con el impuesto sobre la renta a final de año, como cualquier otro ingreso. En nuestro país, por disposición de la ley, esos intereses de las cuentas bancarias de nosotros los panameños o de cualquier persona que deposite ese dinero en nuestro país está exento del impuesto. Entonces esa es una renta que se produce en Panamá, considerada renta de fuente panameña, pero que por virtud de la ley ha sido considerada exenta, es decir, no se paga impuestos sobre esa porción. Y esto es distinto a las rentas gravables de fuente panameña que sí están sujetas al impuesto de Panamá. Entonces, habiendo dicho eso, una renta que, por ejemplo, esas reglas de fuente, que es el primer tema de estudio para cualquier profesional de la tributación en Panamá, porque sin el conocimiento de esas reglas es muy difícil poder asesorar a absolutamente nadie. Esas reglas de fuente van a tener alguna relación generalmente en nuestro país con que el evento que genera el ingreso sea un evento que ocurre dentro de territorio nacional. Esto no es absoluto, esto no es absoluto. Sin embargo, es el primer indicio de ese principio de territorialidad del que venimos desarrollando desde el inicio de esta conversación. Entonces, tenemos, por ejemplo, un caso muy claro, y yo creo que es el caso más claro para explicar renta de fuente panameña. Tenemos, por ejemplo, las rentas que provienen de la venta de inmuebles en Panamá.
Si usted vende una finca en Panamá que está dentro del territorio nacional y que por lo tanto forma parte del mismo territorio nacional, la venta de un inmueble en Panamá, sin lugar a dudas, es una venta que va a generar un ingreso que obviamente está vinculado a el principio de territorialidad panameño. Es decir, es una regla de fuente entonces en materia de inmuebles, que la enajenación de inmuebles producirá una ganancia y esa ganancia estará sujeta a impuestos sobre la renta, toda vez que el inmueble está ubicado dentro del territorio nacional. Eso es bastante sencillo de ver. En materia de muebles, por ejemplo, y cuando hablo muebles no me quiero referir a derechos como acciones y demás que tienen un tratamiento particular. Vamos a hablar para los efectos prácticos de una computadora o de un carro. La norma, la regla de fuente va a intentar ubicar qué hace que esa transacción de enajenación o venta de ese vehículo genere el impuesto sobre la renta. Y la regla de fuente panameña va a decir, si esa computadora o ese carro están dentro del territorio nacional, al momento en que usted la vende, eso va a generar renta de fuente panameña. Ojo, que de ninguna manera hemos entrado siquiera a considerar quiénes son las personas que venden y compran. Es decir, si quien vende es una persona que es residente fiscal o no de Panamá, o si quien compra es o no residente fiscal en Panamá, o si simple y sencillamente es panameño o no, porque nuestro sistema, distinto a la mayor parte de los sistemas tributarios del mundo, nosotros en esta parte estamos en la minoría que utiliza el principio de territorialidad de forma exclusiva, consideramos que solamente van a estar sujetos a renta aquellas rentas que desde una perspectiva objetiva, viendo la transacción y viendo el tipo de bien, entonces vamos a poder determinar si es renta de fuente panameña o no. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si quien vende es un ruso, un inmueble a una persona en Checoslovaquia, para efectos del impuesto en Panamá, es irrelevante si el señor ruso estuvo en Panamá o no, y si el señor checoslovaco estuvo en Panamá o no. Lo que ocurre es una transferencia de un bien, y como ocurre una transferencia de un bien ubicado en Panamá, la regla de fuente dice, si el inmueble está en Panamá, la venta genera el impuesto sobre la renta. Punto. Esto es la diferencia entre un sistema subjetivo, que es el que tiene la mayor parte de los países que graban la renta mundial de sus residentes, y Panamá. Panamá no tiene una renta mundial que grave a la renta mundial, es decir, todo el ingreso que una persona produzca en el mundo. Panamá solamente grava a aquellas transacciones que ocurran dentro del territorio nacional. Ese es el primer elemento. Sin embargo, adentrándonos en ese elemento, pareciese que el título de lo que estamos hablando no hace mayor sentido, porque lo que estamos diciendo aquí es que hay personas en el extranjero que pueden hacer o no actividades en el extranjero totalmente que pueden ser consideradas gravadas o gravables con el impuesto sobre la renta panameña. Es decir, si nosotros como abogados prestamos servicio a una persona dentro del territorio nacional y esa prestación del servicio ocurre dentro del territorio nacional, la regla de fuente en materia de prestación de servicios va a decir, está grabada con impuestos sobre la renta la prestación de servicios que ocurre dentro del territorio nacional. ¿Quién prestó el servicio? Irrelevante. Pero está grabada la prestación de servicios dentro del territorio nacional. Esa es la regla de fuente. Entonces, pareciese que solamente están grabados los servicios que nosotros, por ejemplo, como colegas, le prestamos a nuestros clientes, porque los prestamos dentro del territorio nacional. Pero da la casualidad, y quizás es la importancia de este tema, da la casualidad, y eso nos parece muy lógico, ¿eh? Vamos a hacer un paréntesis ahí. Nos parece muy lógico que si nosotros estamos en Panamá prestándole un servicio a alguien en Panamá,
como ese es un servicio que ocurre en territorio nacional, es dentro de la territorialidad y por lo tanto está grabado con el impuesto sobre la renta. No hay duda sobre eso. ¿Okay? Sin embargo, y eso es lo que hace bien interesante este tema, para efectos del principio de territorialidad, da la casualidad que hay servicios que aun cuando sean prestados en su totalidad fuera de territorio nacional, también están grabados con el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y aquí hay dos líneas y vamos a analizar una y la otra. Hay servicios que se pueden prestar, que una persona del extranjero, que está domiciliada en el extranjero, puede prestar una parte en el extranjero y una parte en territorio nacional. Póngase usted el caso de un asesor en materia de las normas internacionales de información financiera. Ese señor puede, desde su casa vamos a decir que es una persona de Canadá, en Toronto, prestar un servicio, pero también puede ser que se venga a Panamá y termine de prestar ese servicio en atención a las condiciones contractuales en Panamá. Entonces él tuvo renta por un servicio prestado dentro del territorio nacional y también tuvo renta por un servicio que prestó fuera del territorio nacional. ¿Ok? Pero existe, y esa podríamos entender bien. Lo que pasa es que esta persona vino a Panamá. Como vino a Panamá y prestó el servicio en Panamá, la regla de fuente va a decir: el servicio prestado en Panamá está grabado con el impuesto sobre la renta. Aquí no hay nada que hablar, licenciado. La parte que tendríamos que discutir es qué ocurrió con la parte del servicio que se prestó afuera. Y eso lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos que si el servicio de este señor fue prestado en su totalidad fuera de territorio nacional, ese servicio también está grabado en Panamá. Vamos con un ejemplo práctico. Nosotros queremos construir una casa, bueno, queremos hacerle un anexo a la casa. Hace muchos años atrás yo hubiera dicho, queremos construir una casa en la playa, pero en pandemia eso es muy complicado, así que queremos hacer un pequeño anexo en nuestra casa. Pero este es un anexo que queremos hacerlo con todas las de la ley y sabemos que hay un ingeniero o hay vamos a refrasearlo, hay un arquitecto especialista en hacer planos en Nueva York que los hace muy bonitos a muy buen precio y nosotros queremos que ese señor sea el que haga el diseño de nuestro antes era la casa en la playa, pues ahora es el anexo a nuestra casa. Y contratamos a ese señor. Ese señor no viene a Panamá, no toca territorio nacional. Ese señor no lo ve usted, nada más le habla por el mismo medio que estamos conversando nosotros dos. El señor, usted le dice lo que quiere, el señor lo dibuja muy bonito, manda los planos y se le dice: aquí está el valor de los planos, fueron $100,000. Entonces usted se agarra sus planos, paga los $100,000. Pregunta: ¿son esos $100,000 que ese señor va a recibir? Eso que estamos pagándole a nuestro amigo, ¿es renta de fuente panameña? ¿Sí o no? Pareciese que la teoría dice que la regla de fuente dice que es el lugar donde se prestó el servicio. ¿Dónde prestó el servicio el señor? Allá en Nueva York. Él dibujó en Nueva York, hizo sus planos en Nueva York. Nunca tocó Panamá, nunca vino. ¿Está sujeto a esos impuestos, sí o no? Bueno, en nuestro país la respuesta es un poquito dependiendo de la condición del pagador. Fíjate la lógica. Ahora ya lo que dice la ley es, si ese servicio beneficia a alguien en Panamá y ese alguien en Panamá, así se ha prestado 100% fuera del territorio nacional, y ese alguien en Panamá requiere de ese servicio para la producción de renta de fuente panameña, entonces, como esa persona va a considerar ese pago que va a hacer hacia el extranjero como un gasto deducible de su impuesto, exacto, entonces esa renta de ese ciudadano en Nueva York está sujeta a impuestos en nuestro país. En el caso hipotético que acabamos de mencionar, se darán ustedes cuenta que era una situación personal. exacto. La realidad es que para que nosotros construyamos una casa en nuestra casa, o un anexo, o una pequeña casita, o un pequeño cuarto adicional, que queremos que este señor sea el que lo haga, nosotros nos dedicamos a eso. Entonces,
Eso sí nos beneficia, pero no nos sirve para la producción de renta. Como no nos funciona para la producción de renta, no tenemos que tomarlo como gasto deducible y por lo tanto no hay ningún impuesto sobre nuestro amigo. Pero ahora imagínense, y estos eran $100,000, ahora imagínense que la Petroterminal de Panamá, para nuestros amigos de Bocas del Toro y Chiriquí, que sé que nos están acompañando, requiere que y ya no porque nos gusta, pero requiere que una compañía en Nueva York diseñe los pilotes de los depósitos de petróleo de cada una de las terminales Pacífico y Atlántico de los terminales de la zona libre de petróleo que maneja pues la Petroterminal de Panamá. Ahora estamos en una situación distinta y no estamos hablando de $100,000. Estamos hablando de un trabajo que va a requerir una labor muy detallada de parte de nuestro amigo el arquitecto, el mismo señor. Y este amigo arquitecto va a hacer exactamente lo mismo. Se va a reunir por medios electrónicos, nunca va a venir a Panamá, pero ese plano, como ustedes comprenderán, no va a costar $100,000, va a costar $20 millones. ¿Ok? Porque esto no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de unas medidas de seguridad altísimas y los que han conocido la Petroterminal de Panamá y conocen de lo que hacen sabrán lo delicado que son esas labores, tanto en Bocas del Toro como en Chiriquí, que es el lugar de trasiego de petróleo que tiene la Petroterminal. Entonces, Petroterminal de Panamá ahora tiene un gasto de $20 millones y ese gasto de $20 millones lo requiere hacer para poder seguir sus actividades de trasiego de petróleo en Panamá. Así que para poder generar renta gravable de fuente panameña, tendría que pagar esos $20 millones y considerar ese gasto como deducible del impuesto sobre la renta. ¿Okay? En ese caso, ese servicio prestado totalmente fuera del territorio nacional benefició a un contribuyente panameño, que es la Petroterminal de Panamá, que requería de ese servicio para poder seguir prestando sus servicios, es decir, para su generación y conservación de renta. Y además lo tuvo que haber considerado como un gasto deducible del impuesto, obviamente para no pagar impuestos sobre la misma cantidad que pagó a esta persona en el extranjero. Dice nuestra norma local que, de acuerdo con el principio de territorialidad, ese ingreso de esa compañía en Nueva York, que de los $20 millones, ese ingreso está sujeto a impuesto en nuestro país. Puede que no nos haga sentido o no con el principio de territorialidad, vamos, todo ocurrió fuera del territorio nacional, pero nuestra norma interna, y es una norma de defensa, dice, si ese servicio es importante para la producción de renta, yo, Estado panameño, cuando tú me tomes eso como gasto deducible de tu renta, es decir, cuando me lo reste de los ingresos, yo estoy sufriendo una afectación, porque ese gasto, tú me hubieras pagado sobre esos $20 millones los ingresos que tuviste. Como yo estoy sufriendo una afectación en materia del gasto que te está reduciendo el impuesto a pagar al final del año, yo quiero también un pedazo del cake del dinero que le fue pagado a ese señor al extranjero. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pago a nuestro amigo en Nueva York, yo le voy a tener que decir, amigo neoyorquino, ¿te acuerdas de los $20 millones? Bueno, dice la norma panameña que yo, sobre el 50% de esa cantidad, es decir, sobre 10 millones, voy a tener que aplicar una tasa de retención del 25%. Si tomas el 100% del pago al extranjero, eso se transforma en 12.5%. Es decir, la mitad de la mitad. Si el 25% sobre el 50% es exactamente lo mismo que estamos hablando del 12.5% sobre el 100% que le enviamos. Entonces, cuando enviamos el dinero, el señor no va a recibir $20 millones, va a recibir $20 millones menos 12.5. Que para los efectos prácticos estamos hablando de una retención del 25% sobre el 10, estamos hablando de
2.5 millones de dólares en retención. Licenciado, eso es lo que se llama una... Sí, licenciado. Sí, no, era lo que quería más o menos, lo que comúnmente uno llama una retención en fuente, ¿no? Del Correcto. impuesto. Esa es la retención en la fuente sobre algo que se menciona mucho, que le dicen remesa. A mí esa palabra no me gusta. Me Sí. están mandando dinero por Western Union. Y, y los dineros por Western Union no son pagos de impuestos, no generan pagos de impuestos sobre la renta, porque eso no es por ningún servicio prestado. Eso es, yo tengo ahorros y se los paso a mi mamá que vive en Venezuela o se los paso a mi mamá que vive en Colombia. Eso es una remesa. Sí. Pero en la práctica, aunque a mí no me guste, pero uno tiene que ajustarse, se le llama a eso retención sobre remesas, retención en la fuente. Sí. Eso quiere decir que ese señor allá en Estados Unidos va a recibir no 20 millones de dólares, sino que va a recibir 17.5 millones de dólares cash. Pero va a tener que declarar que él tiene un ingreso de 20 millones de dólares. Quiere decir que ese señor va a recibir un impuesto por parte de Panamá y también va a recibir un impuesto por parte de los Estados Unidos de América sobre la misma cantidad. Eso genera un problema llamado doble tributación internacional de tipo jurídico, que es todo un tema y genera un montón podríamos estar aquí 5 horas hablando de ese tema, y si en algún momento quisieran que algún tipo de profundidad sobre ese tema, con mucho gusto. Sí, Pero ahí hubo unas modificaciones en los artículos del Código Fiscal, creo que es el 694, el 700, el 703, sobre ese tema, ¿no? sí, ahí, a ver, el problema de la doble tributación internacional es un problema efectivamente de tipo internacional. Han habido modificaciones en el código porque Panamá hace 12 años comenzó con la firma de tratados para evitar la doble imposición. Entonces necesitábamos un cuerpo normativo que se adaptara a esos tratados, que ya van como 12 o como 14 tratados vigentes, y esos tratados necesitaban algún tipo de doctrinaje y de normativa jurídica que hiciera que uno pudiera vincularse al otro. Pero eso es todo un tema y de eso no venimos a hablar. Estábamos hablando de que ahora le retuvimos 12.5 a este señor. La primera pregunta que surge es, pues, ¿Panamá se excedió o no se excedió? Pues no. En materia internacional y los que estudiamos derecho comparado tributario, esto es muy común y es una forma que tiene el Estado de proteger su base impositiva a través del mecanismo de retención. Esta retención del 12.5 aplica de manera general a servicios prestados en el extranjero, pagos de regalías y demás. Existen otros tipos de pagos que van al extranjero, por ejemplo, cuando un banco, cuando un banco extranjero le presta dinero a alguien en Panamá, a una compañía para realizar sus actividades en Panamá, eso va a generar un ingreso que se llama intereses. Cuando esta compañía panameña pague esos intereses van a estar también sujetos a una retención impositiva del 12.5%. Hay otros pagos, como el caso de los dividendos que se van al extranjero. En ese caso hay un tratamiento igual para locales y para extranjeros, porque la retención en la fuente es única, 10%. Entonces, eso en materia, hay otro impuesto de dividendo del 5%, pero sería única, no existe ningún tipo de diferencia entre una cosa y la otra. Lo que sí lo hace interesante es que, y aquí es donde quizás una de las primeras conclusiones a la que debemos llegar es, el sistema territorial no es tan territorial como parece ser, porque en defensa considera que algo puede ser considerado de fuente panameña aún cuando el servicio haya sido totalmente extraterritorial, es decir, fuera de territorio. Hay una discusión que tuvo muchos años entre dos doctrinarios muy famosos, el doctor Valdés Costa y el doctor Klaus Vogel, uno de corte mucho más europeo y el doctor Valdés Costa, que era uruguayo. Y lo que le criticaba el profesor Vogel al profesor Valdés Costa, que decía, es que lo principal que hay que defender es la fuente, mientras que Vogel decía, no, debe ser la residencia, y existen un sinnúmero existen como 2 o 3 capítulos de artículos sobre este tema para los que les interesa el tema.
que son muy básicos para los que estudiamos tributación internacional. Lo que le observaba el señor Fogel al señor Valdés Costa es: sí, tú tienes razón, vamos a aceptar que la renta, la fuente es más importante que la residencia. Vamos a aceptarlo por un momento. La realidad es que ese sistema de fuente considera legalmente que es fuente lo que al legislador le dé la gana que sea fuente. Por lo tanto, tal y como ocurre en las retenciones hacia el exterior, un servicio prestado totalmente fuera del territorio nacional, que no debería estar grabado de acuerdo con el principio de territorialidad de Panamá, termina estando grabado porque legislativamente hemos entendido que ese servicio está grabado porque tiene un vínculo con la deducibilidad del gasto y la producción de renta en nuestro país. Entonces, efectivamente, un poquito lo que decía el doctor Bóveda es verdad. Ustedes dicen que la fuente, perfecto, pero ustedes diseñan lo que es la fuente como ustedes lo prefieren. Y por lo tanto, no es tan cierto que existe un principio tan fuerte de la fuente. Bueno, esas eran discusiones allá en el año 94, 95. La realidad es que nuestro sistema tributario contempla esta situación. Eso genera, como les he explicado, un fenómeno que se llama doble tributación internacional. Para Panamá eso no era un problema, desde el punto de vista de que yo aplico mi retención y lo que le pasa al extranjero es problema de él. Sin embargo, da la casualidad que cuando usted quiera traer mayor cantidad de inversión al país, que a una persona de la cantidad que generó, que cubre los gastos para generar esa cantidad, usted le quita 12.5 y además le quita 40% en su estado, ya le quitó la mitad. Y cuidado que le quitó, que salió más caro prestar el servicio que lo que está recibiendo de ingreso. Entonces, Panamá, sí, en aras de poder traer inversión de otros países, firmó, además de un montón de presión internacional que se puso sobre el país, firmó tratados para evitar doble imposición con algunos de sus socios más interesantes, como España, no con Estados Unidos, nunca lo hicimos con Estados Unidos. Estados Unidos no le gusta estar firmando ese tipo de tratados, y menos con países tan pequeños como el nuestro. Pero, por ejemplo, lo hicimos con España, lo hicimos con México, lo hicimos con algunos otros países que pueden resultar interesantes. Y lo que hacen estos tratados, que no son el tema de nuestra conversación actual, pues es decir y establecer reglas claras de, ok, tú puedes retener ahora o no puedes retener, es decir, se incrusta en la legislación doméstica y te quita el derecho a grabar o no, en atención a solventar un problema y no encarecer la prestación de servicios de forma transnacional, que es muy común ahora. Eso nos lleva, esas consideraciones nos llevan a otros temas muy interesantes, como quiero dejar de último el tema de tributación digital, que sé que muchos podrían estar ahora mismo pensando en Netflix y Uber y todo lo demás, pero nos lleva, en nuestro país, nos lleva a hacer varias consideraciones. Es decir, el sistema está hecho para gravar con impuestos cosas que ocurren fuera de territorio nacional, uno, pero no graba todo tipo de envío de dinero al exterior. Y yo creo que eso es la segunda conclusión a la que tenemos que llegar. Fíjense que yo siempre me he referido en los ejemplos a servicios prestados fuera del territorio nacional. Es decir, si yo compro bienes ubicados fuera del territorio nacional y los traigo a Panamá, normalmente, salvo casos muy raros, no va a haber ningún tipo de obligación de retención. ¿Ok? Y esto es importante porque muchas veces me he encontrado con colegas que confunden una cosa con la otra. Lo que estamos grabando no es el envío de dinero hacia el extranjero mediante esta medida. Lo que estamos grabando es el ingreso de una persona que en el extranjero generó ese ingreso y que ese ingreso tenía algún vínculo con Panamá. Sin embargo, si recuerdan, la regla de fuente para la venta de bienes muebles, dice en nuestro país, la venta de bienes muebles va a considerarse renta de fuente panameña y por lo tanto va a estar grabada en la medida en que el bien se encuentre
y sea utilizado dentro del territorio nacional. Es decir, que cuando una compañía panameña compra bienes ubicados fuera del territorio nacional y los importa, ese pago, ese dinero, ese flujo de dinero que va hacia el extranjero no tiene por qué estar sujeto a ningún tipo de retención, toda vez que la regla de fuente panameña lo que establece es que para que procediese esa retención, el bien estuviera o resultase grabable la transacción, el bien tiene que estar ubicado en Panamá. Una vez que está ubicado en Panamá, esa compra y por el lado del vendedor esa venta no está sujeta a ningún tipo de retención en nuestro país. Y esto es lo segundo importante del tema. Tenemos que separar servicios y rentas que producen intangibles, como por ejemplo las regalías de las marcas y demás, de la venta pura y dura de bienes y de bienes muebles. Recordemos que los inmuebles vendidos fuera del territorio nacional jamás podrían estar grabados en nuestro país porque eso sería renta de fuente extranjera. Pero los muebles, si están dentro del territorio nacional, son grabables, y si están fuera del territorio nacional al momento en que son comprados, entonces no generarían ningún tipo de obligación de retención, porque están alcanzados con el impuesto. Para cerrar un poquito el tema de los servicios, resulta también importante darse cuenta que el único impuesto de retención que aplicamos en Panamá no solamente es el impuesto sobre la renta mediante la retención en la fuente. Hay casos en que también se debe retener el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios, el ITBMS, pero para que eso proceda, el servicio tuvo que haberse prestado dentro del territorio nacional. Es decir, si recuerdan y vamos a la parte inicial de los ejemplos, yo les hablé de una persona que hacía mitad del trabajo afuera, mitad del trabajo dentro. El trabajo dentro, que esa persona vino a Panamá, se sentó y parte de su factura lleva parte de ese trabajo en Panamá, esa porción del servicio fue un servicio prestado dentro del territorio nacional. Entonces, sobre esa porción del ingreso debe proceder el impuesto de ITBMS, el ITBMS. Pero esta persona, recuerden que el ITBMS lo cobra la persona que presta el servicio. Como esta persona no está domiciliada en Panamá, no tiene RUC, no tiene NIT, no tiene nada, como esta persona que es del extranjero no está vinculada con nuestro sistema tributario, el pagador, de acuerdo con la ley, está obligado a retener, adicional al impuesto sobre la renta que podría corresponder, el ITBMS y considerarlo como que ya está incluido dentro de la factura que manda ese proveedor. Hay algo aquí que muchos podrán estar pensando. Oiga, esto es probablemente ese señor que mandó la factura desde Nueva York va a ponerle, si el servicio así lo amerita, dependiendo de cada estado, podría estar grabando ese servicio con el VAT en Estados Unidos, que es el ITBMS estadounidense, pongámoslo de tal forma. Pero adicional usted le está reteniendo el ITBMS porque parte del servicio lo prestó aquí. Entonces no hay un problema de doble tributación adicional allí. En materia de impuestos de valor agregado, tales como el ITBMS y lo demás, no existe ningún mecanismo para resolver problemas de doble imposición. Es decir, ese señor, si tiene que retener el sales tax o el VAT sobre esa cantidad, y también hay que retenerla en Panamá, pues es mejor que esté informado de que eso va a ocurrir, porque cuando recibe el dinero y vea que le falta el 12.5 y el 7%, si usted suma los dos, ya dan 20. Entonces ya no eran 2.5 millones, ya estamos hablando del 20% de 20 millones en nuestro ejemplo, ya estamos hablando de 4 millones de dólares. El 20% es una buena cantidad de dinero. Entonces es importante, y quizás esto es lo más importante para que ustedes lo tengan después de esta explicación, que espero no los haya aburrido, que esto es importante que lo conozcamos los abogados, porque
si bien no siempre nos llaman para el tema impositivo, salvo algunos profesionales que tenemos esa dicha por razón del trabajo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Pero si nosotros nos dedicamos, sí nos van a llamar generalmente para el contrato. Entonces usted se sienta y ve un contrato y usted no le pone, como dicen mis hijos, usted no le pone cabeza a los impuestos. Usted no considera, eso no es problema mío. Yo lo que quiero ver es que el contrato esté bien. Si es importante que conozcamos entonces que cuando usted revise un contrato, tiene que tener mucho cuidado de la parte impositiva, porque no hay de ningún contrato, de ninguna transacción del mundo, un problema que se haya suscitado, no lo hay, que no esté relacionado con dinero, porque los contratos son mecanismos de traspaso de dinero de un lugar a otro, de bienes y servicios. Creo que si usted hace un contrato y el contrato es perfecto, pero usted no se percató de que lo que iba a recibir esa persona extranjera era menos dinero en el bolsillo por virtud de los impuestos que hay que retener en nuestro país, sepa que lo que viene para atrás, después de que ese señor reciba ese dinero de menos, es una llamadita diciéndole, ¿usted por qué me quitó ese dinero a mí? Segundo, si usted no le puede explicar y no puede pagarle ni devolverle lo que usted le retuvo, porque le va a decir, yo no voy a correr con esa retención de 19.5%. Tú me debiste haber dicho esto al momento en que yo te presté el servicio. Porque ahora, en vez de recibir los 20 millones, estoy recibiendo 16. Y yo no quiero 16, quiero 20. Entonces, quizás a veces pasamos por alto estos temas impositivos y hacemos el contrato más lindo, más hermoso, con las mejores cláusulas, con las mejores condiciones para nuestros clientes, pero por un asunto impositivo se puede dar un problema de tamaños impresionantes. Créanme que yo los he visto y de eso me dedico. Entonces, quizás esa es el tercer mensaje para ustedes. Yo creo que el tiempo ya me está comiendo para las preguntas y respuestas en caso tal de que hayan. Pero ese es quizás el mensaje y quizás el mensaje más importante. En materia de transacciones transnacionales, es decir, una persona está en un país y la otra está en otro. Generalmente son empresas las que los hacen. Y usted tiene la oportunidad y es contratado para revisar un tema contractual, por ejemplo, o usted es llamado a hacer una asesoría sobre ese contrato, siempre verifique el que en materia impositiva las cantidades de dinero que van a recibir las partes dentro del contrato estén claramente identificadas y los impuestos claramente deducidos o eliminados o restados del precio para que no haya un reclamo posterior del que falta dinero en lo que me mandaste. Porque si yo estoy esperando 20 y recibo 16, imagínense solamente que nosotros como colegas cobráramos $20,000 en un caso y en vez de llegar 20,000 nos llegan 16,000. Alguien tiene que pagarme los otros 4. Pero si ya yo como abogado sé que existen normas de retención en nuestro país y que esos pagos hacia una persona que está fuera del territorio nacional pueden estar sujetos al impuesto, usted va a poner mucha atención a esa situación y va a dejar claro que cada una de las partes sabe cuánto está recibiendo y cuáles son los impuestos aplicables, y así evitaremos problemas mayúsculos en materia de poder ayudar a nuestros clientes. Licenciado, no sé si hay preguntas. Sí, un momentito, vamos a ver qué hay, si hay algunos comentarios. Sí, sí, casualmente, licenciado, el mejor consejo que usted ha dado ahora mismo a los colegas es que antes de proceder con algunos contratos que tengan, digamos, situaciones impositivas que puedan generar conflictos, siempre hay que buscar la asesoría de un experto, especialmente en materia tributaria, como su persona, y poder recibir una
una buena asesoría para evitar ese tipo de problemas. Yes. Yo sé que yo le había había una pregunta previa, más bien por el tema de que muchos de los colegas no dominan, por ejemplo, el tema de los sujetos obligados no financieros, y otro que yo creo que abusando un poquito de sus conocimientos, pues quisiera ver si usted podría, digamos, darle una pequeña orientación sobre ese tema de la ley Claro. 23 de 2015 en el tema original sobre como los colegas que somos agentes residentes de compañías offshore o sociedad anónima con algunos, digamos, extranjeros norteamericanos que tengan más allá del 10% del capital accionario. Claro. Hay un desconocimiento bastante amplio en muchos de los colegas y quisiera pues que usted le hiciera un poquito de docencia para orientarlos sobre ese tema. Yo usando de sus conocimientos y la Sin oportunidad problema. que usted está aquí con nosotros. Yo le agradezco Sin problema. ese Sin gesto. problema. Sin problema, licenciado Castro Verde. A ver, cuando hablamos de los sujetos financieros no obligados, primero que es importante saber que existe ya una superintendencia que nos regula a nosotros como abogados y nos obliga a tener y a cumplir con unas reglas de conoce a tu cliente de debida diligencia sobre principalmente aplicables a los abogados que constituimos sociedades, ¿no? En nuestro país, el sistema de constitución de sociedades es distinto al de otros países que hacen exactamente el mismo negocio. En nuestros países, para ser agente, requieres una licencia especial de agente, es decir, cualquier abogado no puede ser agente residente. En nuestro país, cualquier colega o firma de abogado, por más pequeño que sea, puede constituir una sociedad y ser el agente residente de esa sociedad. Eso pone un sinnúmero de problemas a la misma autoridad, porque obviamente, imagínense ustedes, debemos ser, la última vez que yo vi una idoneidad, era la idoneidad 31.523. Eso quiere decir, hombre, yo no soy tan mayor, yo tengo 40 años, y yo tengo el número de idoneidad 7.676. Si eso es así, quiere decir que del inicio del otorgamiento de idoneidades al año 2004, 2005, que fue cuando me pudo haber graduado yo, se habían expedido en nuestro país, ponga usted, 8.000 idoneidades. Pero de ese momento, 2003, 2004, vamos a ponerlo por ahí, al 2020, es decir, en 17 años, mágicamente, porque no hay otra forma de llamarlo, mágicamente, no es que duplicamos la cantidad de abogados, no, la cuatruplicamos. Es decir, si éramos 8.000 durante 50 años, ¿cómo es posible que en 17 ahora seamos 30.000 abogados? Es como que algo está mal o algo está muy bien. Digo, si todo el mundo quiere ser abogado, por algo será. Digo, después usted le quita ahí quiénes son los que practican, quiénes están en el orden judicial, quiénes no, y termina como con unos 15.000, pero sigue siendo un gran montón de abogados. Ahora imagínense, ustedes como saben, y el licenciado Castro Verde lo mencionó, soy un abogado que soy socio en una firma de abogados que se llama Galindo Ares y López, que es una firma de abogados que tiene 50 años de existir. Y nosotros no nos dedicamos, muy diferente a lo que hacía, por ejemplo, Mossack y Fonseca, ya firma que ya falleció, y otras firmas de abogados que se dedicaron por mucho tiempo, porque ese negocio prácticamente murió, a las ventas de sociedades en grandes cantidades. Nosotros, por una decisión de los socios, nunca lo hicimos. De los socios originales, don Mario Galindo, don Jaime Arias, Ricardo Alberto Arias y don Carlos Lucas López. Ellos decidieron en su momento no hacerlo. Y no nos metimos nunca en ese negocio porque ellos preveían que en algún momento ese negocio iba a ser peligroso. Imagínate, hace 50 años.
bueno, se volvió peligroso. Ya vimos lo que le pasó a Mossack Fonseca, que lastimosamente vieron caer uno de los prestadores de servicios más grandes del mundo. Esto, no estábamos hablando de un jugador pequeño, estamos hablando de un jugador grande, y ya vimos lo que nos hicieron primero al país, que es lo que más me duele, porque no todos nos lo mismo. Pero a todos, pues nos ha dejado una mala reputación. Sí. Hasta una película en Netflix tienen los señores. Exacto. Una cosa impresionante cómo se han ensañado contra nuestro país. Sí, los lavadores de dinero y demás no están en Panamá, porque si ustedes recuerdan, en los Panama Papers no había un solo banco panameño. Todos los bancos estaban en Suiza, en Luxemburgo, en España, en Alemania, y lo que eran las películas en la sociedad. Pero vamos a olvidarnos de ese tema, que obviamente nos daría aquí para ya quedarnos hasta la noche. Como ustedes recordarán, volviendo al tema principal de lo que me preguntan, entonces tenemos un montón de abogados, todos pueden ser agentes residentes. Nosotros en la firma de abogados, ponga usted que tenemos 15.000 clientes, tenemos 15.000 sociedades, vamos a suponer. Un colega, usted que nos está viendo en la pantalla, tiene 5 sociedades. Y el otro colega amigo suyo tiene 5 más. Y el otro colega suyo tiene 6 más. Entonces, cada abogado es un agente. Y por lo tanto, para la autoridad es muy complicado hacer las gestiones de vinculación. Eso ha generado varias cosas. En materia internacional, obviamente, la legislación y la ley de sujetos no financieros que nos tiene allí a nosotros, por ejemplo, hay colegas que también son corredores de seguro, por ejemplo, que están viéndonos ahora mismo, ellos también tienen esa obligación como corredor de seguro. Si usted es corredor de bienes raíces, es muy probable que también tenga esa obligación. Pero a nosotros los abogados nos han puesto esta obligación de tener que conocer a nuestro cliente y saber quién es el beneficiario final de nuestro cliente. ¿Ok? Esto no lo aplica solamente a las firmas abogados, lo aplica a todos y cada uno de los colegas en el territorio nacional. Esto quiere decir que mañana la superintendencia puede llamar al licenciado Castroverde y decirle, oye, te encontré que eres agente residente de esta sociedad, ¿quién está detrás de esa sociedad? Entonces el licenciado Castroverde va a tener que buscar su archivo y decirle, aquí está la información. Esa sociedad inclusive, si recuerdan, fue una ley adicional, paralela prácticamente, que decía, usted además agente residente tiene que saber quién lleva la contabilidad de esa sociedad. Todo eso. Tiene y que no tiene. Entonces, usted quedó como un informante de la autoridad sin saber usted, porque muchas veces no sabemos, qué hizo el cliente con la sociedad, porque una cosa es constituir la sociedad. Exacto. Ir adelante nos seguirá pagando nuestro agente residente, pero lo que él puede hacer con eso son 1000 y una cosas, abrirle 1000 y una cuenta de banco, y nunca llaman a la agente residente para que uno sepa que el cliente abrió una cuenta de banco, eso no pasa. Pero estamos nosotros entonces, nos han puesto la obligación de tener que saber y tener información del cliente para que al momento en que la superintendencia nos las pregunte, nosotros podamos dar esa información. ¿Okay? Eso es distinto, pero es nuestra obligación, a una cosa que ustedes habrán escuchado que se llama FATCA, que esta aplica, es una ley, no es una ley internacional, no es un tratado, no es nada de eso, es ley doméstica estadounidense con efectos extraterritoriales. Solo en Estados Unidos uno ve una cosa como esta, pero ellos, como son una gran potencia mundial, lo hacen. Y ellos han decidido que todos los bancos fuera del territorio estadounidense están obligados a darle información a ellos, porque ellos quieren. Y hay que darle la información, es información bancaria. Aparte del FATCA, que solamente es para Estados Unidos, existe una cosa que se llama el CRS, Common Reporting Standard. Prácticamente lo mismo que el FATCA en términos generales, pero que no solamente aplica a darle información a Estados Unidos, sino que nuestro país ahora está obligó a los intermediarios financieros a que le dieran información de los sujetos que ellos tienen en cuenta y se la comuniquen en atención a quienes son residentes de cada país, y el gobierno nacional comparte automáticamente esa información con otros muchos países. El último de esos países con el que hicimos el acuerdo, por llamarlo de alguna forma, que es una activación, es con Colombia. Y es que en Colombia hay muchos colombianos con muchas sociedades panameñas y con mucho dinero en Panamá. Entonces, esa información se manda de forma automática a través del Common Reporting Standard. Lo que no deja de ser importante es
como abogados, hay que conocer que existen estas obligaciones, pero que son financieras ahora mismo, FATCA y CRS. Lo otro que hay que saber es, hay leyes que nos obligan, no solamente por intercambios de información, sino por lavado de dinero y delitos conexos. Eso con lo UAF. Es correcto. Y ojo, que la defraudación fiscal ya es un delito. Un delito. Y por lavado de dinero, eso todo lo metieron junto. Yo no sé qué hacen los lavadores de dinero, los que evaden impuestos, los que venden animales en peligro de extinción y los terroristas. Toda esa gente la pusieron junta. Exacto. Y a esos criminales nosotros tenemos obligación entonces de tener que mostrar, de tener información de nuestros clientes para mostrar que nuestros clientes se han portado de debida manera. ¿Okay? Sin embargo, reviste mayor importancia la ley de beneficiarios finales que fue aprobada en la Asamblea al principio de este año. Sobre esta, colegas, los agentes residentes vamos a tener otra obligación, y es tener una matriz de información y no solamente guardarla para nosotros, sino que darle esta información de quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades de que somos agentes a una autoridad que va a ser la Superintendencia de Sujetos No Regulados, y esta autoridad va a guardar en su base de datos la información de cada sociedad constituida en Panamá y quién es ese beneficiario final. ¿Quién da esa información? Los agentes residentes. No Morgan y Morgan, ni Arifa y Gala, que son, no. Todos y cada uno de nosotros. 5 años hay que mantener esa información. Así mismo es. Y esa información hay que darla para que ellos la guarden en una base de datos. ¿Qué van a hacer con esa base de datos? Es la pregunta del $1.000.000. Bueno, yo creo que esto no fue un invento panameño. Esto es una presión internacional. Y bases de datos similares se están estableciendo en muchos otros países. Mi impresión es que en 2 años, 3 años, vamos a estar intercambiando información sobre los beneficiarios finales. Exacto. Ya no nos van a tocar la puerta para pedirnos la información, para decir que nosotros no la tenemos, o que sí la tenemos, y dársela a la autoridad para que la autoridad diga si el abogado la tenía o no. No. Automáticamente nosotros vamos a tener eso abierto para que cualquier otro país pueda ver quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad. Eso quiere decir, señores, 2 cosas. 1, tenemos una obligación adicional impuesta sobre la ley, que tenemos que vigilar muy bien quiénes son nuestros clientes y quiénes son los beneficiarios finales. 1. Para prestarles servicios y para tener la información guardada. Eso es bien importante. Y 2, vamos a tener la obligación en su momento de tener que dar esa información de beneficiarios finales a la autoridad. Eso quiere decir que si usted, y siempre me gusta verlo de alguna forma en que esto nos dé algo, porque no nos da nada, lo que nos hace es ponernos muchas responsabilidades como agentes. Exacto. Creo yo que en algún momento lo que van a hacer, sinceramente, es que van a emitir una licencia de agente. Eso generará un problema con los abogados que se dedican a hacer sociedades en corta escala, porque creo yo que en algún momento, para no tener que lidiar con 30.000, van a querer dar una licencia para tener regulados quiénes pueden hacer sociedades y no. Ojo que eso va a venir en el futuro. Eso va a venir. En la situación actual, señores, si usted está cobrando $200 al año por un agente residente, usted está en el negocio equivocado. Porque la cantidad, antes, yo siempre me reía, porque hace 15 años cuando un cliente le preguntaba, ¿y yo por qué pago agente residente? Usted tenía que inventarse algo para que él entendiera que estaba recibiendo un valor agregado de que usted fuera su agente residente. Porque se lo pagaba usted. ¿Usted qué hace? Nada. Y la realidad aquí entre colegas es que muy poco hacíamos. Nada hacíamos. Acordamos todos los años de irlo a cobrar. Ahora tenemos una sinnúmero de responsabilidades. O sea, a mí me ha hecho bajar y subir escalera allá en el MEF. Así mismo. Y conversar con la UAF y hacer un sinnúmero de responsabilidades. Vale la pena que uno. Declaración de renta, de todo. Así es. Nombres, pasaporte. Toda la información. Cantidad, declaración jurada, cantidad de acciones.
todo. Porque ellos quieren saberlo y quizás, digo, nuestro país es pequeño, pero tiene una gran cantidad de sociedades y hay que saber de quién son, hay que ponerle cascabel al gato Claro. y lo están haciendo de esta manera. Y la única forma, el único vínculo que pudieron encontrar es con nosotros los abogados. Entonces, somos nosotros los que vamos a tener esas obligaciones, que ya tenemos, señores. Por favor, no piensen que esto no les va a tocar la puerta, les va a tocar la puerta en algún momento. No los quiero asustar, no tienen por qué asustarse, pero sí sean suficientemente delicados de tener esa información. Si quiere cobrar un poquito más, porque eso le va a costar más espacio en su oficina, o porque son más obligaciones, hágalo. Pero por favor, sepa que ahora, si a usted no agarran y usted no tiene esa información, hay una multa. Y esa multa puede ser tan bajita como $5,000 y tan alta como 10,000. Entonces usted no quiere que lo multen. Y recuerden que esas multas lamentablemente son por sociedad, como la está entendiendo la superintendencia. Entonces, si usted le piden 5 y no tiene las 5, lo quebraron. Entonces, es mejor leer esa normativa, estar claro qué es lo que hay que pedir, tener los formularios listos, tener la información a disposición e irla actualizando. Ojo que estas obligaciones Exacto. se tienen que actualizar cada 2 años. Cada 2 años. No es que hace 20 años la constituí y eso era de mi vecino y ya yo no sé si es de mi vecino. No, cada 2 años. Cada 2 años. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esas 3 cosas. 1, nuestras obligaciones en atención a la ley para evitar financiamiento del terrorismo, 1. 2, que el FATCA y el CRS no nos aplican a los abogados porque nosotros en principio no manejamos cuentas bancarias, pero el FATCA y el CRS se pueden derivar solicitudes de información que muy probablemente van a tocar a la gente residente para que pedir más información sobre lo que está ocurriendo con una sociedad. Y que tenemos que estar preparados para que yo creo que a mediados del próximo año ya exista la reglamentación de beneficiarios finales que nos va a obligar a darle esa información a la autoridad correspondiente. Entonces creo que con eso abrazo un poquito la totalidad de los temas que me preguntó el licenciado. Hay sí, muchos, excelente. pero creo que el mensaje que envío es, no se asusten, pero no se asusten, pero hay que cumplir con la ley. Creo que gracias. La ley 23 de 2015 pues es clara y como abogados podemos cumplir con la. Bueno, yo creo que ya ahora sí, licenciado, yo le agradezco a su persona la excelente presentación del tema, muy profundo, excelente el cierre. Creo que los participantes deben estar bastante satisfechos. De parte del Grupo Guía, le agradecemos todo su tiempo de dedicación. Le enviamos pues un cordial saludo, una despedida y que sea una próxima oportunidad en que tengamos otro tema muy interesante del tema tributario, del cual usted es un gran expositor. Así es que nos despedimos para todos los participantes y hasta la próxima, el Grupo Guía en su programa Academia Virtual. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Saludos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.